Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, muchas gracias por preguntarme. Muy emocionado de estar en esta mesa, especialmente porque creo que habíamos llevado un hilo de historias muy tranquilas, muy inquietantes, pero no al grado de perturbarnos por completo. Y creo que el hecho de saber y de entender que hoy vamos a tener un tema de este tipo me genera un gran impacto y una gran emoción personalmente. Y también, bueno, muy feliz, como cada sábado estamos sentados aquí para platicar y dialogar sobre un nuevo tema que conoceremos junto con nuestro público. Y si la gente a lo mejor ya lo conocía, pero no a ciencia cierta de 100%, hoy se va a adentrar más en algo que de verdad yo sé que son ese tipo de temas que justamente, por más escondidos que están, siempre salen a la luz y cuando se conocen son igual de impactantes. Me alegra mucho que tengas esas emociones, Ricardo, ante el capítulo del día de hoy. Te prometo que no te va a decepcionar. Pero antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño repaso por la tercera temporada de Miedos Nocturnos, que si bien hemos tocado algunos temas que están dentro de la oscuridad, como lo es justamente este proyecto, no han sido tan perturbadores. Y el capítulo del día de hoy retoma esa línea que tal vez dejamos a un lado para indagar en otro tipo de temas. Pero wow, el día de hoy va a estar un poquito denso el asunto. Me gustaría preguntarte si de pura casualidad has escuchado sobre el tema de Infierno en Manchester, la historia de Susan Capper. Sí, desgraciadamente sí lo tengo, y digo desgraciadamente porque, bueno, es un tema demasiado doloroso y demasiado complejo de escuchar, al menos, porque es demasiado, o sea, lo que decía hace un momento, es perturbador, es incluso incomprensible en muchos temas y aspectos que inclusive las mismas investigaciones te fueron dejando en claro conforme a este caso, y te dejan cada vez más atónico paso a paso cómo se describieron los hechos y cómo fueron sucediendo. Entonces, describir por completo el infierno de Manchester es algo que yo creo que la gente que, o sea, tiene buenas intenciones, solamente es un fanatismo el que tiene por conocer más, no por atreverse a hacer algunas de estas cosas que hoy vamos a escuchar. Se dará cuenta perfectamente porque decimos que es perturbador. Es un tema de demasiado interés, demasiado complejo, pero que igual merece demasiado respeto, porque a final de cuentas estamos tratando de algo que a veces suele ser un poco incomprensible para la mayoría de la sociedad humana. Y pues bueno, no quiero adelantarme más con el tema, sino decirle a la gente que, o sea, de verdad sí tener mucho cuidado con ese tema y mucho respeto también, sobre todo porque es algo que de verdad yo creo que de simplemente saber los hechos y por qué pasaron te deja atónito y perplejo y con un escalofrío recorriendo todo el cuerpo. Pues bien, Ricardo, si me permites, te voy a compartir la introducción y posteriormente un poco de contexto de la familia de Susan para entender de lo que estará tratando el capítulo del día de hoy. Hay historias que parecen arrancadas de las más retorcidas pesadillas, pero que fueron vividas, sufridas y silenciadas por años. Cuentos reales en los que el verdugo no lleva capa ni máscara, sino rostro humano, y la víctima es apenas una niña perdida entre la maleza del horror. En los márgenes de Manchester, en los rincones donde la empatía se desvanece y la compasión es un mito olvidado, surgió un acto de crueldad tan atroz que hiela la sangre con solo pronunciar su nombre: Susan Capper. Una joven apenas de 16 años que confió en las personas equivocadas y cayó en manos de aquellos que no merecían llamarse humanos. Esta es la crónica de una tormenta indescriptible, de una inocencia aplastada por la brutalidad y de una justicia que llegó demasiado tarde. Adéntrate con nosotros en un relato donde el mal no es un monstruo bajo la cama, sino alguien que sonríe a tu lado, y donde la oscuridad no cayó de golpe, sino que se arrastró lentamente hasta consumirlo todo. Y justamente, para poder empezar de manera oficial con el capítulo, me gustaría darte un poco más de contexto, pero en esta ocasión
con el contexto familiar que es sumamente importante para esta historia. Elizabeth Dunbar tuvo 2 hijas, Michelle y Susan, esta última nacida en 1976. Ninguna de las dos conoció jamás la identidad de su padre biológico. Fueron criadas por su madre y el hombre que ocupó su lugar, John Capper, quien le cedió su apellido, pero no el afecto. La convivencia entre Elizabeth y John estaba marcada por gritos, insultos y violencia. Un hogar hecho de escombros emocionales, donde las niñas crecieron como flores entre cuchillas. Cuando Susan tenía apenas 14 años, su madre desapareció de sus vidas. Elizabeth las abandonó sin mirar atrás, dejándolas al cuidado de un padrastro al que apenas le importaban. Desde entonces, las hermanas vagaban entre techos prestados y rincones sombríos, sobreviviendo una rutina de abandono. Sin rumbo, sin guía y mucho menos amor, Susan comenzó a ausentarse del colegio Mustang Brook. Nadie preguntó por ella, nadie notó su ausencia. Como una sombra en los márgenes, cayó lentamente en un mundo de peligros. Vulnerable, rota por dentro, buscaba desesperadamente un rostro amable, una palabra que la contuviera, pero lo que encontró fue algo mucho más oscuro. Bien, Ricardo, para este primer apartado, creo que como algunos capítulos que hemos tocado en Miedos Nocturnos, la familia es muy importante, pero también es la detonante de muchas situaciones. Si bien esos casos específicos se dan por parte del victimario y no la víctima, creo que aquí, repito, son de los pocos casos que es al revés, donde la víctima está viendo mucha ausencia por parte de su familia y el entorno en el que creció. Y repito, esto va a ser sumamente para la historia más adelante, ya que si estaba intentando buscar un rostro amigable que le diera una familia a la cual, en pocas palabras, jamás tuvo, creo que la cosa puede empeorar, toparte con las personas equivocadas, que más adelante vamos a platicar de ellas. Sí, tenemos, yo creo que desde el principio ya la historia está marcada y está precedida por hechos que para muchas personas y para muchos seres humanos son traumatizantes, ¿no? O sea, quedarte pues sin conocer a tu padre biológico, convivir con un padrastro que a final de cuentas tú considerarías como tu figura paterna y te dejan en el desengaño de que no, posteriormente el abandono de su madre. Tenemos varios elementos aquí que son primordiales en estos casos. O sea, usualmente estas cosas las llegamos a escuchar más cuando llegamos a platicar de asesinos seriales, pero en este caso no, estamos hablando literalmente de una víctima de la propia vida que ha sido marcada y ensangrentada de algún modo desde que estaba chica, desde que estaba en su adolescencia, desde que estaba en su infancia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas vives en un núcleo familiar demasiado complicado y roto. Entonces no estamos teniendo una historia cualquiera, estamos teniendo la de alguien que estaba perdida y desaparecida dentro de un mundo de posibilidades donde la atención y el amor, el cariño, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad con ella misma, como cualquier infante lo haría con sus padres o al menos con el núcleo familiar cercano, no existía y estaba completamente desaparecido para ella. No lo conocía y no existía el consuelo para sí misma. A final de cuentas, inclusive donde lo quisieras encontrar y por donde lo quisieras ver, todo este tipo de cuestiones te vuelven una persona mucho más retraída ante la sociedad y es muy difícil volverse un poquito más libre de poder andar, porque pues al tener estas marginaciones lógicamente también hay ciertas limitaciones que existen y que pueden existir de alguien que no tiene el interés de verte como un hijo y de alguien que realmente no le importó mantener un vínculo con alguien que a final de cuentas nunca le importó sus hijas. Entonces, y me queda más que claro que cuando el momento que la abandona está más que consciente de la situación su madre, de que a final de cuentas no les interesa y prefirió retirarse antes que llevarse a sus propios hijos. Entonces, desgraciadamente sí, Susan, tenemos yo creo que una historia demasiado triste desde el principio. Yo creo que hasta el final va a ser así. Desgraciadamente su vida estaba ya marcada desde que nació, literalmente. Bien, Ricardo, para poder continuar con esta historia me gustaría hacerlo con un poquito de contexto, pero ahora, repito, de las personas que encontró en su camino. Una de las pocas figuras que Susan consideraba cercanas era Jen Powell, una joven de 25 años.
separada y madre de 3 hijos, que alguna vez la había cuidado cuando era niña. Susan tenía apenas 10 u 11 años entonces, y desde ese tiempo había comenzado a idolatrarla como quien mira una estrella distante. Años después, se convirtió en su sombra. Pasaba tardes enteras en su casa, un caserón desgastado de ladrillo expuesto, en el número 97 de la calle Longworthy, en las afueras de Manchester. Allí, Susan creyó haber encontrado a la madre que nunca tuvo, pero la ilusión era un espejismo cruel. Jane Powell no era la figura cálida que anhelaba. Era una mujer de temperamento volátil, manipuladora y con una inclinación natural hacia la violencia. Bajo ese techo en ruinas no florecía el amor, sino el delito. Entre paredes que olían a humedad y desesperanza, convivían sombras humanas, delincuentes, drogadictos, seres arrastrados por la miseria y el vicio. El hogar de Powell no era un refugio, era una trampa. Y Susan, con el corazón hambriento de afecto, no supo distinguir la diferencia. Powell vendía, tomaba drogas y estaba involucrado en la compra-venta de autopartes robadas. Así estaban las cosas cuando Susan y su hermana Michelle comenzaron a quedarse a dormir en aquella propiedad donde la ilegalidad era la ley y el crimen costumbre. Cada rincón olía a abandono y la atmósfera densa parecía susurrar advertencias que nadie escuchaba. Obligada por Jane Powell, Susan, que apenas contaba con 16 años, abandonó el colegio para dedicarse a limpiar edificios, pero el fruto de su esfuerzo no era para ella. Cada moneda que ganaba era arrebatada por Powell, quien además la obligaba a cuidar a sus hijos sin pagarle jamás. No era una joven, era una esclava disfrazada de huésped. Fue en agosto de 1992 cuando Michelle Capper, su hermana, comenzó a temer seriamente por su vida. No por Powell, sino por quienes la rodeaban. Especialmente por una mujer de mirada torva y sonrisa torcida, Bernadette McNally, de 23 años. Vecina del número 91, separada, también con 3 hijos, y con un halo inquietante que parecía envolverla como una neblina siniestra. Por razones que nunca quedaron del todo claras, McNally se mudó a la casa de Powell, sumando su propia oscuridad al caos reinante. Aquella vivienda ya no era un hogar, sino una madriguera de seres rotos, donde la miseria humana se mezclaba con el humo de drogas, los gritos y el estruendo de motores robados. Si Powell era impredecible y violenta, McNally era directamente incendiaria. En medio de una discusión con los vecinos, no dudó en amenazarlos con prender fuego a la casa. No lo hizo, pero encendió la ropa tendida en el patio trasero, como advertencia de lo que podía pasar. Michelle, harta del horror y la amenaza constante, decidió marcharse. Susan, en cambio, se quedó. El deseo de pertenecer, de encontrar en ese infierno una familia, pesó más que el instinto de huida. Y así, sin saberlo, se entregó por completo al abismo. Bien, Ricardo, como te había dicho al principio y también como tú lo comentaste, en este momento la familia o el rechazo del núcleo familiar principal de Susan y Michelle jugaron un papel sumamente importante para que justamente en este caso Susan creara una dependencia con la primera persona que no le demostrara amor tal cual, simplemente migajas, dirían, ¿no? Entonces, creo que Michelle tuvo más valentía de poder salir, de saber que ese contexto estaba sumamente podrido, mientras que Susan, pues obviamente no estamos hablando de una niñera directa que le idolatraba y cuando se quedó sin hogar, pues básicamente era su sombra, entonces veía en ella un lugar seguro a pesar de todo lo que ocurría. Pues bien, Ricardo, me gustaría saber tu opinión hasta este punto de la historia, que, como lo hemos dicho anteriormente, cada capítulo de Miedos Nocturnos es un iceberg y conforme vayamos ahondando en este episodio, las cosas serán más perturbadoras. Sí, creo que esta es una consecución de decisiones malas que también terminaron afectándola a ella, precedidas de su vida desde la infancia, ¿no? Yo creo que ese instinto de aceptación que bien vas mencionando al momento de leerlo, de empezar a narrarlo,
empieza a dejar en claro muchas cosas, ¿no? O sea, encuentras un lugar, un sitio donde te sientes segura, donde tienes una figura que te están admirando, tú admiras a ella, mejor dicho, que crees que es una figura de autoridad, que tiene pantalones, que tiene toda la solvencia mental como para acogerte y brindarte actividades que a lo mejor ni siquiera en tu casa te las brindaban, ¿no? Simplemente por el mismo placer de hacerlo y de que te sientes aceptada allí en un núcleo, ¿no? O sea, pero empiezan a existir estas famosas red flags que ahora conocemos, ¿no? Que las señales de alerta ya estaban más que puestas, estaban enfrente de su cara y ella no las quiso ver por ese miedo, yo creo, pues, natural de quedarse solitaria de nuevo, de no tener a alguien con quien recurrir, de no encontrar el amor, de no encontrar la comprensión que tanto estaba buscando, que pues, realmente aquí no había, o sea, simplemente era un mundo de locura, de adicciones, de libertinaje y solamente de encontrar un poquito más allá de los límites cercanos a la humanidad, de lo que significa corromper el alma humana, de lo que podemos tratar de entender que la vida en su momento está siendo muy injusta para alguien que no tenía que serlo. O sea, sigue siendo una niña y seguía siendo una niña en el momento en el que decidió quedarse. Si bien Michelle decide huir, pero no le hace caso a Susan a ella, es por algo, ¿no? O sea, hay un vacío demasiado grande y demasiado estruendoso que está calcinando y calcitrando dentro de un ser de una pequeña infante que en ese momento ya estaba corrompida. Yo creo que no solamente por lo que estaba viendo, porque a lo mejor no tenía nada o no tiene mucho que ver, sino por la misma soledad. Y a veces nos perdemos mucho y yo creo que es parte del ser humano de entender lo que es correcto, de entender lo que es bueno, de entender lo que es malo, de entender lo que necesitamos cuando ya te acostumbras a estar en un entorno tan desgraciadamente horrendo como es y lógicamente ya permitir el paso a alguien como McNeil, que a final de cuentas ya tiene toda la pinta de que algo malo va a ocurrir, y desatenderte en esa parte creo que en ese temor y en ese tenor no existía para Susan. Simplemente era: ya tengo un espacio seguro y no voy a perderlo por nada ni por nadie, sin saber las consecuencias, sin imaginárseles, tampoco a lo mejor sin siquiera entender o afrontar el miedo de poder salir de ahí para encontrar algo mejor, que ahorita lo podríamos ver nosotros así, pero hay que también trasladarnos un poco en la mente de Susan para poder comprenderla. Como te lo había adelantado, Ricardo, creo que la peor parte está por venir, si es que es la peor. Powell y McNeely decidieron compartir la cama en una habitación de la planta baja. Arriba ya no cabía nada más. El piso superior era una trampa de gritos infantiles, pañales usados y mugre endurecida. Aquella casa, más que un hogar, era un nido de podredumbre, y en medio del caos, las mujeres solo ansiaban más drogas, más alcohol, más sexo, más escape. Allí vivían ellas tres: Powell, McNeely y Susan, atrapadas en un triángulo grotesco con un muchacho de apenas 16 años, Anthony Dodson, oficialmente pareja de McNeely, pero amante compartido por todas. También rondaba por esa guarida Glenn Powell, el ex esposo de Jen, de apenas 29 años, otro huésped permanente del infierno cotidiano. Pronto, Susan se convirtió en el blanco favorito de Powell y McNeely. La humillaban, la explotaban, la usaban como una sirvienta sin voz ni voluntad. Era su esclava emocional, una marioneta rota que hacía todo lo que le pedían sin cuestionar. Para Susan, aquellas mujeres eran algo parecido a una familia, el reflejo distorsionado de un amor que nunca conoció. Pero un día, cubierta de moretones y con la dignidad desgarrada, Susan buscó refugio en el único lugar que aún podía llamar casa. Le pidió a su madre pasar la noche. Elizabeth, su madre, vivía con un hombre que no la quería cerca, y aunque resultaba imposible no ver el daño físico en el cuerpo de su hija, no preguntó nada. No ofreció consuelo, no mostró miedo ni empatía. Se limitó a decirle que no podía quedarse, que tal vez, para Navidad, podría prepararle una habitación. La puerta se cerró. La indiferencia hizo más ruido que un portazo. Ese desprecio, esa traición última, empujó a Susan de regreso al abismo, a los brazos de sus abusadoras, a la casa donde el amor era una ilusión y el dolor una rutina. Bien, Ricardo,
quiero que tengas mucho en cuenta el apartado que te acabo de comentar, más en la parte final, ya que Susan, tarde, pero se dio cuenta que realmente el abuso nunca iba a parar. Entonces, creo que por lógica uno de los lugares más seguros sería con tus padres, en este caso con Elizabeth, pero esa indiferencia que mostró desde el principio, si la abandonó una vez, creo que la segunda y rechazarle de una forma tajante la bienvenida a su nuevo hogar, creo que nos da un poquito de contexto de realmente cómo era de fuerte el rechazo por parte de todos. Y no era un rechazo, era una aceptación, pero con condiciones, y con condiciones sumamente malas. Y en este caso, repito, quiero que lo tengas muy en cuenta, porque también va a jugar un papel importante y nos van a hacer la pregunta: ¿esto se pudo haber evitado si solamente la gente tuviera compasión? Si solamente una madre fuera madre, si amigas realmente fueran amigas, pero sobre todo, que fueran buenas con un adolescente. Me gustaría saber tu opinión hasta este punto. Sí, estamos entrando ya creo que a la inmersión perfecta de la locura en esta parte del episodio, porque realmente estamos adentrándonos en un tenor de escuchar una pequeña sinfonía que cada vez suena más horrorosa, más desafinada y más descompuesta. Yo creo que a final de cuentas tenemos eso. Un panorama demasiado horrible ya aquí de entrada, porque todo lo que acabas de explicarnos, o sea, primera de entrada, en qué condiciones vivían, o sea, no eran tantas personas en apariencia, pero entre hijos, entre la podredumbre, entre lo insalubre que era estar ahí, entre todo las adicciones, las fiestas, el buscar desaparecerte tantito o olvidarte tantito de tus problemas, buscar los escapes, como lo llegaste a mencionar, creo que es lo que está trayendo a este mar de una tormenta demasiado abrupta que va a mover el oleaje de manera increíblemente fuerte y que lo va a alborotar de una manera estruendosa, ¿no? O sea, es como si Susan estuviera andando en un pequeño velero dentro de ese mar y ya está adentrándose la tormenta. Ya había encontrado un poquito de claridad, ¿no? Un poquito de luz mental al querer buscar consuelo con su madre, pero como tú lo dijiste, desgraciadamente la volvieron un fantasma para los propios y los suyos que seguramente, como lo mencionas, va a llegar un punto en el que ya no va a haber un punto de retroceso, y de arrepentirse de esas acciones yo creo que sí puede existir. Y desgraciadamente para Susan fue la peor decisión. ¿Por qué? Porque regresó al mundo en el cual se estaba perdiendo ella a sí misma, pero simplemente estaba buscando algo de amor, algo de consuelo. Y creo que en ese aspecto de que siendo tan chica, ya teniendo pues un mundo de libertinaje que a lo mejor ni ella estaba buscando, ni era lo que quería, pero, o a lo mejor en cierto grado sí, como un punto adolescente, pero no en ese exceso, no es en el límite donde los abusos, los golpes, la manipulación y sobre todo la humillación estaban presentes para ella misma. ¿Por qué? A lo mejor por su misma condición de ser muy tranquila, muy sumisa, o por ser aceptada y simplemente no querer huir del todo de esa vida. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado si su madre hubiera aceptado esa cita, bueno, esa pasar la noche dentro de esta desesperación que ya existía. Pero sí, si lo hubiera aceptado, a lo mejor otra historia le estaríamos contando, y ni siquiera le estaríamos contando probablemente, hubiera quedado en un caso aislado. Pero para desgracia de la propia Susan, pues bueno, entendemos que todas estas negativas y todo este aire de que algo va a salir cada vez peor ya está demasiado cerca, ya se siente penetrando el alma cada vez que vamos avanzando. Y creo que estamos no por adentrarnos en lo peor, sino en el inicio de lo peor. Bien, Ricardo, vamos a continuar, porque a partir de ahora, también para ti y para la audiencia, una pequeña advertencia, que la descripción de los acontecimientos van a ser un poco duros, un poco sensibles, así que desde el primer momento del podcast, del episodio, siempre ponemos una advertencia, pero creo que es bueno repetirla, bueno recalcarla, ya que sí, es un capítulo bastante denso. En una de las tantas noches en la que la casa del número 97 se transformaba en una orgía de drogas, sexo y gritos, noviembre de 1992 trajo un nuevo rostro entre las sombras: Mohamed Yusuf, un amigo de un amigo,
un visitante más en el carnaval del espanto. Susan, ingenua y deseosa de agradar, le sugirió a Powell que se acostara con él, pero esa propuesta desató la ira. «¿Sexo con un árabe?», gritó Powell, su rostro deformado por el desprecio. No hubo espacio para explicaciones. Susan fue atada como una bestia y dejada así durante 4 días, convertida en prisionera por atreverse a opinar. El 7 de diciembre, Susan se encontraba en la casa de su padrastro, John Capper. Por un instante parecía a salvo, pero Powell y McNally tocaron la puerta con una mentira envenenada. «El chico que te gusta irá a vernos». Con esa promesa falsa, la arrastraron de vuelta al infierno. En la casa del número 97, el ambiente estaba un poquito caliente. Las ladillas se habían esparcido entre los habitantes y, sin pruebas, McNally señaló a Susan como la culpable. Esa acusación bastó para encender la mecha. Nada más cruzar la puerta, comenzó la carnicería. Glenn Powell y Anthony Dodson la sujetaron con fuerza mientras lo obligaban a afeitarse todo el cuerpo. El cabello, las cejas, hasta su dignidad. Todo fue arrancado. Luego le dieron una escoba. Susan, desnuda y humillada, tuvo que limpiar el suelo mientras los demás reían. Cuando terminó, comenzaron los golpes. La patearon como un saco de carne. Usaron cinturones para ahorcarla, cucharones de madera para castigarla, bolsas de plástico para robarle el aliento. Cuando su cuerpo ya no resistía más, cuando cayó desmayada, le inyectaron drogas para mantenerla consciente, para seguir. Le encerraron dentro del armario bajo la escalera, como si fuera un monstruo al que temían ver. A la mañana siguiente, sus gritos despertaron a Powell y McNally. Se quejaron. «Los niños nos oyen», dijeron, fastidiadas. Así que decidieron mover el suplicio al número 91, la antigua casa de McNally. Allí podrían torturarla con libertad. Y lo hicieron. Ataron su cuerpo maltrecho a la estructura de una cama con cables y cuerdas. No le daban comida ni agua. Le apagaban cigarrillos en la piel. Le fracturaban el alma. Cada vez que perdía la conciencia por el dolor, le inyectaban más anfetaminas. Querían que sintiera cada golpe, cada quemadura, cada palabra de odio. McNally, poseída por la droga y la locura, se autodenominaba Chucky, como el muñeco infernal del cine. Antes de cada sesión de tortura se inclinaban sobre Susan y le susurraba: «Chucky viene a jugar». Y luego comenzaba el horror. Para callarla, le llenaban la boca con medias sucias. Para enloquecerla, le ponían auriculares con una cinta infinita que repetía una y otra vez: «Hi, I'm Chucky. You wanna play?» Todos participaban. Glenn Powell, Anthony Dodson, Clifford Pork, el hermano menor de Jean, y Jeffrey Lake, amante de Powell y devoto de las anfetaminas. Nadie era inocente. Nadie detuvo el horror. La casa estaba infectada de maldad, y en su centro, una adolescente torturada, cuya única culpa fue amar a quienes jamás supieron lo que era el amor. Bien, Ricardo, esta es la antesala de lo que está por venir, de lo que anteriormente se pudo evitar, de lo que anteriormente un adolescente pudo disfrutar su vida. Pero esto es una antesala de lo que está ocurriendo, que si bien ya da un poquito de coraje, todos los acontecimientos, repito, esta es la antesala, lo peor siempre está por venir. Pero me gustaría compartir tu punto de vista, cuál es, porque realmente es muy grotesco cada que seguimos avanzando. Estamos, como tú lo dijiste, ya estamos en un sitio de no retorno por completo. No puede ser que haya existido todavía una segunda ocasión en la que pudiera librarla y a lo mejor ya solamente tomar rehabilitación para sí misma y poder dejar el antecedente de lo que significa algunos lugares que, si bien no son sectarios, pero parecen sectarios simplemente al estar dominados con los efectos de los estupefacientes, de las anfetaminas. O sea, creo que desde ahí estamos partiendo. O sea, en este momento y en este grado sí da mucho coraje, desgraciadamente da mucho coraje y da mucho temor y escalofrío, porque
estamos ante un escenario de locura, de avidez, de alevosía contra una persona que ni siquiera y una mujer que ni siquiera estaba deseando eso, simplemente quería ser aceptada dentro de un núcleo de una sociedad, y que justamente la persona que más confiaba en ella fuera la que la traicionó. Vuelvo a repetirlo, o sea, mientras con mentiras y engaños buscan tenerla de vuelta, solamente fue para inculparla de una enfermedad que pues, era más que obvio que se iban a causar entre ellos, porque no solamente eran el núcleo de parejas intersexuales entre ellos, sino entre varios. O sea, eran brincar de casa en casa, de grupo en grupo, de estar de aquí para allá y de olvidarte de todo y de todos con tal de sentir cierta satisfacción. Entonces, creo que desde que ya la estás manteniendo despierta simplemente por el placer de ver cómo sufre, de cómo mantiene los gritos, cómo siente el dolor, cómo está expectante esperando a ver qué hacen los demás, porque pasamos de la humillación simplemente de que estuviera haciendo algo tan sencillo como es lavar el piso pero desnuda, y ahora ya pasar a la tortura física, psicológica y mental a la que estaba siendo expuesta. Te habla de demasiadas situaciones que aquí ya no están siendo concretas y no están en un control correcto. Este mundo de locura en el que estaba ya inmersa ella, y que desgraciadamente no era algo que yo hubiera esperado, porque al final de cuentas solamente quería una cierta aceptación, está siendo demasiado cruel, y fue demasiado cruel y demasiado doloroso como para que la gente no pueda pensar y detenerse un poco a ver y ni siquiera imaginar el escenario, porque creo que hasta inclusive imaginándolos no llegaríamos a la realidad de cómo se estuvo sufriendo. Creo que también esta parte de Powell se sintiera Chucky y todavía la torturaba más, sabiendo que el simple hecho de que ella lo dijera y se creyera este personaje de películas de terror, y fuera tan sádico y fuera tan no sé cómo decirlo, desmesurado, vamos a ponerlo así, desmesurado, porque generalmente los que quieren acabar contigo y no buscan realmente torturarte a 100%, solamente es para que ya dejes de existir. Lo hacen simplemente, ya, se acabó. Llegan, literalmente, suena muy feo, pero acaban con tu vida y se acabó. Pero aquí no. Aquí fue una agonía demasiado larga, demasiado fuerte, demasiado dura, de algo que yo creo que desde el primer instante en el que ella estaba sintiendo la tortura, yo hubiera deseado dejar de existir, o mínimo de no estar ahí, y que algo milagroso pasara para que la librara, pero pues estamos hablando apenas de 2 días, 3 días que estuvo en una cuestión infernal. No puedo llamarle esto una semana, pero o sea, yo creo que simplemente con la primera hora ya fue una eternidad para ella, y o sea, estamos, lo vuelvo a repetir, o sea, esto suena demasiado cruel. Creo que lo que está más adelante, mucha gente no está preparada para imaginarlo. A lo mejor para escucharlo sí, pero para imaginarlo no, porque creo que es demasiado profundo, porque yo pensaría que de aquí ya no había una forma más cruel de corromper el alma y de fracturarla, y creo que sí todavía forma de destruir por completo y dejar en cenizas un alma de alguien que realmente no quería vivir un sufrimiento como el que ya pasó. Para poder seguir con esta crónica de atrocidades, vaya, también mucha atención, porque se vienen descripciones de lo vivido muy horribles. Volvamos al calvario a Susan, a la celda inmunda donde el dolor era rey y la compasión una palabra muerta. Durante esos días, Clifford Park y Jeffrey Lake la vieron amordazada, sucia, haciendo sus necesidades sobre la misma cama donde estaba atada. Nadie movió un dedo, nadie desvió la mirada. Puck, enceguecido por la paranoia de las ladillas, decidió ir más allá, y en verdad, mucho más allá. Entró al cuarto con una tenaz en mano. Susan apenas pudo girar el rostro. Dodson, Powell y McNally observaban desde la puerta como si aquello fuera una función cómica. Reían, animaban. Puck se inclinó sobre ella, le quitó la mordaza y con una sonrisa podrida le dijo: «Abre la boca. Ahora mismo te voy a arrancar los dientes». Y comenzó el suplicio. La herramienta chocó una y otra vez contra su dentadura. Golpe tras golpe, los dientes crujían, se astillaban, sangraban, pero no salían. Entonces, con más saña, Puck apretó un incisivo entre la pinza, sostuvo con la otra mano la cabeza de Susan y empujó hacia atrás. Tiró con fuerza, y el diente cedió.
Luego vino el segundo, y un tercero quedó roto, con el nervio expuesto, palpitando de dolor. Susan gimió, se sacudió como pudo. El sufrimiento le hacía vomitar, pero todos a su alrededor reían como si el sufrimiento fuera música. 3 días, llevaban 3 días torturándola. Esos dientes luego serían encontrados por la policía en casa de Puck. Dodson diría sin pudor que el muchacho se los había llevado como una especie de trofeo, un recuerdo de una barbarie. Pero, continuando con la historia principal y el presente, el hedor en la habitación ya era insoportable. Heces, orina, sangre. Powell y McNally, asqueadas por el mismo monstruo que ellas habían creado, decidieron limpiar a la víctima, pero la limpieza fue otra forma de dolor y sufrimiento. La arrastraron hasta una bañera y la sumieron en un desinfectante concentrado. Luego, con un cepillo de cerdas duras, rasquetearon su cuerpo. Piel viva desprendida, llagas, supuración. No la limpiaron, la despellejaron. Y aún así, Susan seguía viva. Pero el entretenimiento infernal encontró su límite. Al 7º día, una semana después, la noticia corrió entre ellos como un viento helado. Por fin, la familia de Susan había comenzado a buscarla. Iban a denunciar su desaparición. La tribu del espanto tomó una decisión. Ya no servía, ya no era útil. Había que desaparecerla. La madrugada del 14 de diciembre de 1992, el grupo selló su sentencia. La desnudaron, la metieron en el baúl de un Fiat Panda blanco robado. Viajaron durante 30 minutos hacia el bosque de Waterloo, en las afueras del Manchester. En el vehículo, Clint Powell al volante, McNally a su lado. Detrás, Jim Powell y Anthony Dodson. McNally reía sin control durante todo el camino. Reía como si no fueran a hacer un asesinato, sino un picnic. Cuando llegaron, se aseguraron de que no hubiera testigos. Sacaron a Susan a empujones. Estaba débil, desnutrida, desorientada. Se desplomó sobre la tierra húmeda. McNally la empapó con 5 litros de gasolina. Powell y Dodson intentaron encender el fuego, pero las cerillas fallaban. El encendedor no prendía. Susan respiraba, temblaba, los miraba con los ojos del final. Y entonces el fuego nació. Las llamas la envolvieron. Susan gritó como si el alma se le rompiera en 1000 pedazos, pero ellos no lo oyeron. Cantaban. Subieron al coche, convencidos de que todo había terminado, de que la niña ya estaba muerta. En el camino de regreso, detuvieron el auto y compraron cervezas. La noche no podía terminar sin fiesta, y los monstruos tenían sed. Bien, Ricardo, como te lo había comentado, cada que avanzamos en la historia, se pone aún peor el capítulo. Al momento de escribir, de investigar esta historia, vaya, mucho coraje por todo lo que está ocurriendo hasta este momento. Repito, creo que es sumamente importante que estuvimos tocando cada punto de la historia, porque cada uno de ellos fue importante para llegar a este punto. ¿Qué hubiera pasado si Elizabeth hubiera hecho caso y no abandonaba a sus hijas con su padrastro, y su padrastro no hubiera dejado a ellas dos en la deriva, pero sobre todo que hubiera dejado con facilidad a Susan volver a ese lugar? No sabía lo que realmente pasaba, nadie le preguntaba, a nadie le importaba. Susan básicamente era un fantasma en la sociedad, donde si no estaba, no había problema. Que si bien eso es un poquito contradictorio, porque después 7 días le empezaron a buscar, pero tuvieron que pasar 7 días para que por fin la preocupación estuviera en pie. Que si bien creo que estaban acostumbrados a que estuviera fuera, pero ni en la misma colonia, en el mismo barrio, creo que a una niña de 16 años nunca se le tiene que dejar de cuidar, dejar de estar atento. Y me da coraje porque muchas cosas se pudieron haber evitado para llegar hasta este punto, pero ya quemar a un adolescente, vaya, estamos hablando de un extremo bastante... te revuelve el estómago del coraje. Me gustaría saber tu opinión, Ricardo. Pues estoy sin palabras. De verdad estoy sin palabras. Creo que
como bien te lo había mencionado, ya haberlo escuchado antes en otra narrativa, te deja un velo de tristeza. Y también no es coraje, es un cierto tipo de resentimiento hacia su familia, de que no fueran capaces de buscarlos al segundo día o al tercer día, que no aparecía, que no había una señal de vida. Creo que desde ahí es donde ya parte el enojo y la molestia total sobre este caso, porque si bien podemos decir es controversial en todos los sentidos, es complicado de entender en el análisis, sí, pero se juntó justamente con el grupo de locos que a lo mejor ni siquiera se imaginaba que iba a terminar con ellos. Tomando lo de siempre, o sea, cuando una persona busca tanta aceptación, llega a ceder ante personas que ya tienen un control total sobre ella, y en este caso así fue, y no supo cómo defenderse, o no tuvo cómo defenderse ante un grupo de locos. Y aquí está la muestra más clara. No podemos tener muy en claro y también no tener como muy presente lo que sería esa escena que vivieron ellos viéndolo, y también imaginar el dolor que está sufriendo una persona en esta magnitud de tortura, ya de deshumanización, ya de perder por completamente tu esencia de persona. Entonces no es solo el hecho de lo que acaban de hacer, de la atrocidad, sino el punto de entender cómo es que el ser humano cegado entre los vicios, entre las drogas y entre tanta fuera de cordura, hayan hecho un acto tan atroz como este. Y creo que la gente que en ese momento lo está escuchando, nos esté viendo, entenderá y sentirá también esa misma impotencia de no poder entender cómo es que puede llegar una persona a ser tan cruel. Y creo que hay muchos casos de estos, pero con alguien tan pequeño, con alguien que tenía toda una vida por delante, destruírsela de ese modo en tan pocos días y con una agonía infernal que no se puede comparar ni siquiera con la peor muerte que se pueda dar. Y es horrible y es tremendo. Entonces, sí, desgraciadamente los locos terminaron cometiendo la locura simplemente por el miedo, porque ya no era útil. Encontraron una razón para desquitarse de sus propios problemas que ellos estaban buscando desde tiempo atrás, y lógicamente la última persona que se empezó a involucrar y a unirse a ese grupo terminó siendo la responsable, y con ella pagaron solamente por diversión y se divirtieron. Y qué bueno que se divirtieron, porque cuando lo dijeran algunas personas, ¿no? Cuando les toque pagar, y seguramente les tocó pagar, no la van a disfrutar tanto, porque siempre hay un castigo para este tipo de personas. Y me parece ser que el karma no existe, pero el karma sí es muy fuerte y muy duro y cruel. Entonces, vuelvo a repetirlo, o sea, tú lo acabas de decir. Creo que ni siquiera el imaginarlo te deja pensarlo un poco, porque es demasiado aturdidor y demasiado cruel y demasiado duro. Trata de comprender y también trata de no sé, como no sentir ese temor de que también te pueda pasar a ti, ¿no? Desgraciadamente le pasó a Susan, pero Susan realmente no tenía ninguna culpa en todo este asunto, y al final de cuentas terminó pagándolo. Hasta este punto de la historia pensaríamos que la historia terminaría, pero no es así. Susan fue, en su momento, la viva imagen de la resiliencia humana, del alma inquebrantable. Pero lo que nadie sabía, lo que aquellos demonios no imaginaron, es que Susan aún respiraba. A pesar de las llamas, a pesar del infierno, el corazón de Susan, terco, seguía latiendo. Envuelta en fuego, con la piel hecha jirones y el alma en cenizas, logró lo imposible: apagar las llamas con su propio cuerpo. Rodó sobre la tierra húmeda, el barro la abrazó como una madre que llega tarde, y gateó. Gateó con los brazos convertidos en muñones, con los pies quemados, irreconocibles. Con cada palmo de avance la muerte la llamaba por su nombre, pero Susan no respondía. Se arrastró por la banquina, entre maleza y piedras, dejando un rastro de piel y sangre. 400 metros de dolor puro, 400 metros que la separaban de ser solo una víctima más, hasta que llegó a la calle Comstock. El reloj marcaba las 6:10 de la mañana. Barry Sutcliffe y 2 compañeros de trabajo la vieron primero. No supieron si aquello era un ser humano. Era solo una silueta desnuda,
ennegrecida, que se arrastraba sobre el asfalto. La recogieron y corrieron a la casa más cercana. Allí vivían Michael y Margaret Cobb. Llamaron a emergencias. Mientras esperaban, le ofrecieron agua. 6 vasos. 6. Susan bebió desesperada, pero no podía sostenerlo. Sus manos ya no eran manos, eran masas informes, oscuras, al rojo vivo. Michael declararía más tarde: sus 2 manos parecían cenizas, sus piernas eran carne cruda y sus pies estaban completamente chamuscados. Quedó sorprendido por lo educada que era. Me agradecía constantemente por ayudarla. Margaret, en cambio, intentó abrazarla. Un gesto humano, instintivo, maternal. Pero Susan se apartó. Rechazó el abrazo con un grito ahogado de dolor, porque ya no soportaba que nadie la tocara. Tenía la cabeza rapada, cortes en el cuerpo cabelludo. Su rostro no era un rostro, y su cuerpo un mapa de heridas abiertas. Margaret diría después: me empujó porque el dolor era tremendo y no podía soportar que la tocaran. Su cara casi no tenía rasgos. Sus piernas estaban rostizadas de arriba abajo. Susan, la muchacha torturada durante 7 días, quemada viva, seguía con vida, y aunque no lo sabían aún, el infierno que intentaron esconder estaba a punto de salir a la luz. En el hospital Whittington, los médicos confirmaban lo impensable. Susan tiene el 80% del cuerpo quemado. Cada intento de moverla o tocarla desata un grito desgarrador. El daño es extremo, pero sigue consciente. Habla con dificultad, pero con claridad. Frente a los agentes de policía y al personal médico, narra lo ocurrido. Fue secuestrada y torturada durante 7 u 8 días en una vivienda ubicada en Monston, Manchester. Describe con precisión lo que le hicieron, quiénes fueron los responsables y cómo terminó envuelta en llamas en medio del bosque. No vacila. Da los nombres de sus 6 agresores. Habla de 2 mujeres y 4 hombres, todos conocidos. Incluso proporciona la dirección exacta de la casa donde estuvo cautiva. Su testimonio es una acusación devastadora que congela la sangre de quienes la escuchan. La policía toma nota. La historia es brutal, pero más escalofriante aún es el motivo. Susan dice que todo fue por una venganza absurda. La acusaban de haber propagado una infección de ladillas y de haber perdido un saco rosa. Razones insignificantes, triviales, sin sentido alguno frente al horror que ha sufrido. Los agentes y el personal médico no pueden comprender cómo algo tan banal pudo desatar una violencia tan salvaje. El caso estremece incluso a los más curtidos. Poco después de dar su declaración, Susan entra en coma. Su cuerpo, devastado por el fuego, no puede más. Las quemaduras son tan graves que su madre y su padrastro no logran reconocerla. Solo una huella digital parcial, tomada del único dedo que no fue consumido por las llamas, confirma su identidad. 4 días después, el 18 de diciembre de 1992, el corazón de Susan se detiene. Silenciosa, sin despertar del coma, sin poder decir una palabra más. Susan Jane Capper, de apenas 16 años, muere tras una agonía imposible de imaginar. Finalmente, deja de sufrir. Bien, Ricardo, como te lo había comentado al principio, el corazón necio de Susan todavía dejó que viviera un poco más a pesar de todas las atrocidades que había vivido. En primer lugar, 7 días de sufrimiento y posteriormente incendiarla viva. Todavía tuvo el coraje de poder seguir avanzando, pero sobre todo hacer responsables a los que hicieron esta atrocidad. Me gustaría saber tu opinión respecto a este último apartado. Sí, dentro de esta historia creo que es de estos casos que afortunadamente no quedan sin conclusión. No quedan sin ni siquiera una investigación y sin que pues desgraciadamente la víctima pudiera dar una seña o un indicio de quiénes fueron los que le cometieron tal atrocidad, ¿no? Y desgraciadamente a Susan le tocó pasar todo un calvario, creo que un calvario horrible, un calvario tremendo, por un grupo de fanáticos al infierno. Ahorita que mencionabas cómo se veía, cómo ya estaba
literalmente su lecho de muerte, en su agonía infinita, dando sus declaraciones, y posteriormente, a lo mejor ya quedando un poquito en paz con esa parte de que iban a hacerles pagar justicia, pudiera liberarse del dolor, al menos en ese momento, y posteriormente ya dejando de existir, de vivir. Pero bueno, me hizo recordar mucho una escena de que sale en la serie de HBO, la de Chernobyl. No recuerdo si es en el tercer episodio o en el cuarto, cuando están haciendo las investigaciones y muestran el cuerpo calcinado por la radiación. Y creo que, o sea, vuelvo a decirlo, o sea, no tenemos una idea completa de cómo se vería, pero creo que yo en su momento cuando lo vi me dejó impactado, porque sí te da mucho escalofrío pensar que puedes estar así, y ahí son quemaduras por radiación. Ahora no quiero imaginarlo cómo sería por quemaduras por fuego, donde la piel es mucho más complicada, donde el órgano más importante que tenemos, más grande que tenemos, que es la piel, esté siendo consumido casi por completo, ¿no? Y no se pueda regenerar en un periodo en el cual el cuerpo no esté sobreexigido para sí mismo, ¿no? Cosa que le pasó a Susan a final de cuentas, y que desgraciadamente pues no pudo ver que le hicieran acto de justicia a lo que le habían cometido, pero que al menos dejó esclarecido quiénes fueron y pudo señalar cuáles fueron las razones tan absurdas y tan estúpidas para poder cometerle cierta atrocidad, porque sí, da la sensación de que lo que trató de hacer simplemente fue un grito desesperado de que se hiciera una justicia, más no de que ya la dejaran vivir, porque pues ya había muerto en vida desde unos días atrás, antes de que le cometieran la atrocidad, y solamente dieron el punto de remate con quemarla y dejarla en esa situación abandonada, y aparte a su suerte. Y por fortuna hubo gente que la pudo cobijar y tuvo la fuerza y la voluntad, y creo que ese es el punto gradual y más importante de la historia. O sea, tuvo la fuerza y voluntad todavía de apagar las llamas, sobrevivir por su cuenta, buscar ayuda todavía, la encontraron, recibirla, llevarla a un hospital, que todavía pudiera reconocerla a su familia para que no quedara dentro de las fosas comunes como las conocemos acá en Latinoamérica, sino realmente fuera un grito y un llamado a que los malditos que le hicieron esto lo pagaran. Y por fortuna pudo dar los nombres, pudo tener entendimiento y no se pudo quedar callada como era la pretensión de sus amedrentadores, sus violentadores y sus calcinadores, de no solamente de su cuerpo, sino de su alma y de su espíritu. Bien, Ricardo, creo que la justicia no se ha hecho tan presente hasta este punto, pero lo vamos a platicar. Sin embargo, va a dejar mucho coraje lo que pasó, ya que si bien hubo justicia, lamentablemente, de manera personal, siento que no fue la correcta. Ese mismo 14 de diciembre, apenas minutos después de que Susan lograra relatar su calvario, la policía actuó. A las 7:30 de la mañana, agentes irrumpen en el número 97 de la calle Langworthy con instrucciones claras: detener a todos los presentes en el domicilio. Allí encuentran a Jim Powell y a Bernadette McNally. Lejos de mostrarse preocupadas, ambas se ríen, hacen bromas, incluso mientras son esposadas. Los 6 involucrados son rápidamente localizados y detenidos. Todos niegan rotundamente su implicación. Sin embargo, la presión de la investigación y las pruebas aportadas por la víctima son abrumadoras. El padre de Anthony Dodson, consciente de la gravedad de los hechos, aconseja a su hijo que colabore. Dodson rompe el silencio. Confiesa. El 23 de diciembre, los 6 sospechosos son formalmente acusados de secuestro, tortura y asesinato. El juicio se llevó a cabo un año después, en noviembre de 1993. Duró 22 días. Al finalizar, todos son hallados culpables, aunque con diferentes niveles de responsabilidades. Jim Powell y Glenn Powell y Bernadette McNally reciben la pena máxima, cadena perpetua, con un cumplimiento mínimo de 25 años. Anthony Dodson, por ser menor de edad al momento del crimen, es condenado a 18 años. Clifford Puck recibe 15 años de prisión y Jeffrey Lake, 12. Con el paso del tiempo, todos apelan sus condenas. Uno por uno logran reducciones y beneficios. Poco a poco van saliendo de prisión. El último en hacerlo fue Glenn Powell, liberado el 11 de mayo del 2023.
Con su salida, ya no queda nadie tras las rejas por el brutal asesinato de Susan Capp. Como te lo dije antes de finalizar, lamentablemente, bueno y malo, afortunadamente la justicia estuvo presente literalmente minutos después de que Susan lamentablemente falleciera tras las atrocidades que lo hicieron. Pero dichas atrocidades realmente eran, no sé cómo mencionarlo, las atrocidades que hicieron básicamente pues la asesinaron, ¿no? Entonces esas atrocidades realmente merecían libertad años después a pesar de la buena conducta. Da mucho coraje porque ellos no sé qué tipo de vida tengan actualmente y ni me importa, pero lamentablemente Susan no le van a regresar esos años porque ya está muerta. Entonces queda mucho por discutir. Creo que es un tema que se puede ir más allá de este episodio y tener horas de conversación porque no se me hace justo que todos ellos ya estén libres y Susan, pues bueno, ya está descansando en paz tras muchísimo sufrimiento. Entonces, pues así, básicamente es como terminamos este capítulo en teoría, pero antes de darte mi conclusión general, pues me gustaría preguntarte sobre todo esto que realmente da mucho coraje. Sí hubo justicia, pero al final, ¿para qué? Sí, creo que no recordaba esta parte y tuviste mucha razón al decir que va a dar coraje. Y sí da coraje. Da coraje porque en un sistema penitenciario y de justicia de un país de primer mundo como lo es Inglaterra, no se puede hacer una justicia efectiva. Se pueda apelar simplemente porque ¿bajo qué régimen? ¿Buena conducta? ¿Puede hacer favores a la sociedad? ¿Colaborar? ¿Dar mejor información? ¿Darle más notas amarillistas a su prensa que es de por sí súper amarillista en Inglaterra? Perdón por la exaltación, pero es la verdad. O sea, y todos los medios, o sea, son amarillistas. O sea, simplemente con dar un poquito más de morbo a la gente para que se pueda dar a entender que se pueda conocer mejor detalles para armar mejores investigaciones, mejores documentales. O sea, ¿bajo qué? ¿Bajo qué fue el argumento? O sea, creo que es incomprensible cuando no solamente secuestraste, torturaste, fue violencia y quemaste, fue intento de homicidio. O sea, estaban todos los elementos como para que se luciera la justicia en Inglaterra y al final de cuentas terminó siendo una más del sistema judicial que existe alrededor del mundo, que es ineficiente, que es totalmente imbécil, porque es la realidad, es imbécil. Y desgraciadamente estamos viendo claramente cómo son las consecuencias. Sí, no solamente da coraje, te deja un simple dejo de que a los que de verdad tendrían que dejar tras las rejas los prefieren mantener afuera, o no sé, se empiezan a mover bien, se empiezan a adaptar bien, empiezan a tener vínculos con las mafias de cada país y ya, consiguen favores, consiguen privilegios, y uno de esos es la libertad, que es un privilegio que solamente el ser humano que se comporta a la altura y que sus faltas son menores se puede mantener, pero si no, tiene que estar encerrado y no se mantiene mejor a las personas que realmente muchas veces no tendrían que estar. Yo no digo que de las cárceles todos sean limpios, ¿no? Pero pues sí mantienes una cierta población de gente que no le permite salir cuando realmente te están demostrando que no son personas malas o son acusadas injustamente. Y aquí en este caso sí, o sea, sí nos quedó muy mal la justicia inglesa, pero creo que no es de sorprenderse porque pues simplemente con apelar y que se proceda y representes pruebas, sabiendo que ya pasaron varios años de los hechos, te da a entender que simplemente se supo jugar bien la jugada por parte de sus abogados y qué bien por ellos, pero a final de cuentas creo que el castigo que se merecería ni siquiera es que se queden ahí pudriéndose, debería ser el infierno mismo y que también lleguen a conocerlo en vida como lo conoció Susan. Y no sabemos si pase, pero si el karma fuera correcto, yo creo que a lo mejor cada uno va a pasar un infierno distinto para poder y entender y acordarse de todo lo que hicieron y de todo lo que se burlaron y de que todo lo tomaron como un simple juego, que era acabar con la vida de una persona que ya no les interesaba, ya no les servía y que no les importó nunca.
Bien, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. El caso de Susan Capper nos recuerda que el verdadero terror no siempre se oculta en lo sobrenatural, sino en la maldad latente de quienes caminan entre nosotros. Su historia es una herida abierta en la memoria colectiva, una advertencia sobre los peligros de la indiferencia y la vulnerabilidad en un mundo que a veces olvida proteger a los más inocentes. Tras su muerte, surgieron debates, protestas y promesas de cambio, pero ninguna de ellas podrá devolverle su juventud ni borrar el infierno al que fue arrastrada. Hoy el nombre de Susan vive como eco de una tragedia que jamás debió ocurrir. Que su recuerdo no se apague, no por el morbo, sino para que nunca más otra vida sea apagada por la crueldad de los demás. Porque el verdadero miedo no está en los cuentos, sino en los actos humanos que superan cualquier ficción. Y de esta manera, Ricardo, terminamos con el episodio de esta semana, técnicamente retomando algunos relatos que cuando se escuchan parece que no son reales, pero siempre hemos dicho, la realidad supera la ficción. ¿Qué te pareció este episodio de Infierno en Manchester? La historia de Susan Capper. Me pareció, sí, demasiado grotesco, demasiado duro, demasiado difícil de digerir. Tú lo acabas de decir, sí. Estuvo muy fuerte, demasiado duro, porque a veces pensamos que la humanidad no nos puede sorprender más, ¿no? Y como lo hemos comentado más de una vez, inclusive hasta fuera de cámara, regularmente estamos frente a un iceberg de estos casos que, o sea, son muchos, son tantos, pero realmente es una cloaca que todavía no está siendo destapada al 100%. Hay tantas cosas que son tan duras y tan fuertes que a veces no imaginamos que pudieran existir o que no pudieran pasar. Y pues, el caso de Susan es una de ellas, un caso que no solamente la injusticia social existió, sino una injusticia totalitaria desde principio a fin de su vida, que fue marcada simplemente por la tristeza, el desamor y la falta de atención y, lógicamente, poco valor a su propia persona. Pero bueno, en general creo que es un tema que a la gente seguramente también le debe haber gustado, por todo esto que significa. También es tratar de entender un poco la psique humana, también ayuda mucho este tipo de casos. Pero bueno, esperemos que también más adelante sigamos teniendo más de estos casos, porque no creo que solamente caiga en el aspecto de escucharlos por un fanatismo, sino también tener un poco de reflexión de qué tan importante es tratar a otras personas de manera cordial y de manera correcta. Y pues bueno, creo que la gente que está aquí podrá comprenderlo y podrá entenderlo, porque pues bueno, yo sí me voy un poco vacío por dentro por cómo terminaron las cosas para Susan y cómo terminaron para sus agresores, pero fascinado también por conocerlo y por volver a conocerlo. Y qué bueno que fue contigo, amigo. Si llegaron hasta este punto del episodio, queremos agradecerles en primer lugar por terminarlo. Si nos quieren seguir apoyando, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el contenido semanal que traemos para todos ustedes. De igual manera, los invitamos a que vayan a la plataforma de Spotify. Estamos disponibles ahí todos los capítulos de manera ordenada. La mejor manera en que nos pueden apoyar también es seguirnos y calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este proyecto se merece. Y por último, pero no menos importante, recuerden que tenemos nuestras redes sociales. Aparecemos como @miedosnocturnospodcast, a excepción de ex, antes Twitter. En esa plataforma estamos como @miedospodcast. Síganos, de repente subimos contenido adicional al podcast, al episodio obviamente, para que tengan curiosidad de que la oscuridad no solamente está todos los sábados, sino todos los días, a todas horas, en todo momento. Sin nada más que agregar, Ricardo, agradecerte por compartir la mesa en un episodio en donde retomamos realmente la oscuridad de la humanidad, en donde, bueno, hemos dicho un sinfín de veces que en la Tierra básicamente hay humanos, pero no hay humanidad, y este caso es uno de los tantos que se encuentran por ahí. Y pues bueno, repito, agradecerte por compartir un tema, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Buenas noches, amigo.